La comunicación, base de nuestra humanidad, está viviendo una transformación y quisimos invitar a alguien que admiramos muchísimo y que además fue nuestro profesor en la universidad, testigo de cambios en este tema y con ganas de escuchar su punto de vista intelectual. Además es sociólogo, maestro en comunicación y desarrollo, doctor en ciencias sociales, investigador, autor de más de 26 libros, fundador de Razón y Palabra, una de las primeras revistas dedicadas a la comunicación en el ciberespacio iberoamericano, y ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la relación entre Internet, sociedad, tecnología y comunicación. Ha trabajado en universidades, gobiernos y empresas en distintos países y es una de las voces más relevantes en Iberoamérica en temas de comunicación digital y sociedad de la información. Bienvenidos a Ser Humanos. En este espacio, Mónica Kerik, Mental Health Coach, y María Murillo, Life Coach, te invitan a ser parte de su viaje como coaches y a compartir contigo los aprendizajes que su trayectoria les ha dejado. Aquí explorarán con curiosidad lo que significa ser humanos en momentos buenos y retadores, compartiendo esas herramientas prácticas que marcan la diferencia en el día a día. Esto es Ser Humanos. Bienvenidos. Así que váyanse por un café o preparen ahí muy bien sus audífonos para disfrutar de este episodio tan especial para nosotras, porque tenemos con nosotros a Octavio Islas, nuestro profesor en comunicación hace algunos años. Bienvenido, Octavio, a Ser Humanos Podcast. ¿Cómo estás? Un privilegio estar con ustedes, Mari, Mónica, Mari. Eh, Generalmente, cuando das una entrevista, o sea, la oportunidad de poder conversar sobre eh, los temas que son de tu interés, pues piensas en las otras personas, quiénes son, qué me van a preguntar. Es fascinante cuando se trata de exalumnos, ¿no? Porque muchas veces en la vida lo que menos quieres hacer es volver a ver a tus profesores, ¿no? Ya los padeciste demasiado. Y pues gracias que entre tantas personas que pueden ustedes invitar para poder participar en estas charlas, pues me hayan considerado. Es un privilegio como su ex profesor, como hoy su amigo, el que me tengan presente. Es maravilloso, ¿no? Porque te das cuenta de que algo algo dejaste, algo hiciste, y sigue siendo vigente para las personas más importantes en tu vida, que fueron tus alumnos, ¿no? Entonces, o que son tus alumnos. Claro que sí. Entonces, es muy gratificante. Muchas gracias a Sí. ustedes por considerar. Para nosotros también, Octavia. Gracias. Estamos felices de tenerte aquí. Te queremos sacar todo el jugo posible. Entonces, antes de hablar de la inteligencia artificial, queremos regresar al origen. Porque mucho antes de los algoritmos, y sabes, cuando tomábamos clases contigo, no había ni redes ni pantallas, pero sí había historias, sí había conexión, sí había maneras de expresarse, sí había maneras de comprender, de entenderse. Entonces me encantaría que nos dieras un poco como que para ti, ¿qué es comunicación como experiencia humana? ¿Cómo la definirías? ¿Qué significa para Bueno, ti? fíjate, yo creo que la comunicación va más allá del humano. Mm. El tipo de lecturas que he estado realizando en fechas relativamente recientes te hablan del Big Bang, que es el origen del universo. Y sabes que entre energía y materia se dan determinado tipo de relaciones que van a precipitar el Big Bang en lo que se denomina el tiempo de Planck, que es una cantidad, una fracción de segundo donde ¡pum!, de repente aparece nuestro universo. Según la teoría de las cuerdas, no es el único universo que no existen. Hay varios universos y no es cuestión de ciencia ficción, es teoría de las supercuerdas o teoría de las cuerdas le llaman. La idea es que los intercambios entre energía y materia solamente fueron posibles gracias a la información. Entonces, la información es el elemento vinculante de todo el universo.
y la información va a precipitar el desarrollo de la vida. Eso lo trabajan ya muy bien desde la paleontología de la información, gente como Manuel Martín Serrano. Y mucho Mm. tiempo más adelante, la comunicación humana. Pero, por ejemplo, el mismo Manuel Martín Serrano te reconoce la existencia de la comunicación animal. Entre los animales hay comunicación. Entre el reino vegetal y el reino animal hay comunicación. Hay intercambios de información que permiten el desarrollo de la vida. Entonces, la comunicación es un asunto más complejo. Lo que nos ha ocurrido muy mal a los comunicólogos es que hemos entendido que la comunicación son los medios y hay que estudiar los medios de comunicación, sí, pero hay que irnos a lo fundamental, a cómo en un momento dado la información propicia el desarrollo del universo, cómo hay determinado tipo de etapas en el universo a partir de la información, cosa que trabaja muy bien el jefe de ingeniería de Google, donde trabaja Kevin, que se llama Ray Kurzweil. Ray Kurzweil publicó un libro en 2024 que se llama La singularidad está más cerca y tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. De hecho, sobre Kurzweil, Bill Gates, el sueño, bueno, eh, el forjador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo y una de las mentes más lúcidas, digas lo que se diga en el reflexivo digital, dice que nadie sabe tanto de inteligencia artificial en el mundo como Ray Kurzweil. Entonces hay Mm. que estar pendiente de lo que dice, de lo que hace Kurzweil. Él te plantea precisamente varias etapas en el desarrollo del universo gracias a la información. Ahorita estaríamos pasando a una etapa donde vamos a extender la inteligencia humana a la nube y lo que sigue será proporcionar eh, inteligencia o articular sistemas de información entre todo lo que existe en el universo a partir del principio del computronium, que es un elemento que destaca mucho este Kurzweil. Entonces, si no acabamos con el planeta antes, vendrán para futuras generaciones días muy, muy interesantes, ¿no? Habremos extendido nuestra mente más allá de lo humano, quizá desarrollar Mm. la posibilidad de una comunicación cósmica con todo lo que puede existir en el universo, que es una de las hipótesis más interesantes, ¿no? Regreso. Eh, la teoría de las cuerdas te dice de Susskind que todo lo que hay en el universo son vibraciones. Una montaña, tú, yo, todo lo que existe en el universo son vibraciones. Hay un instrumento que se llama Theremin, lo ejecuta Sheldon en The Big Bang Theory en uno de los capítulos. Desliza sus manos sobre el instrumento y a través de las vibraciones que generan impulsos eléctricos, el aparato las recibe, las codifica y emite unos sonidos maravillosos. Les voy a enviar un video, por cierto, si quieres ilustrar esto muy en particular, con música de Pink Floyd, por cierto, Wow. que es maravilloso cómo ejecuta el músico el theremin. Y el tema es ¿no? Quizás a través de las vibraciones existe un nivel de comunicación más complejo, más profundo, más significativo. Pero como nosotros básicamente nos hemos instalado en el estudio de los medios de comunicación, en el estudio de la comunicación humana, nos hemos perdido la oportunidad de levantar la vista y descubrir que hay otras formas de comunicación posibles que nos instalarían en una perspectiva más amplia. Comunicación con todo lo que existe en el universo, a partir de nuestras Híjole, sí. vibraciones, de nuestra mente, del computronio, de N cantidad de cuestiones que antes parecían asuntos de ciencia ficción, no era algo que no tenía seriedad. Vamos a estudiar a los medios, vamos a estudiar la comunicación humana. ¿Cómo es posible Mm. que pueda existir comunicación entre animales o entre la comunicación entre un ser humano o
o un animal, en las células hay intercambios complejos de información. En nuestro ADN es un sistema evolutivo de información. Entonces, yo he llegado al punto de descubrir que estudié muy mal la comunicación, estudié muy poco de ella. Ahora estoy descubriendo un universo más amplio, más significativo, que me permite pensar la comunicación como algo más serio, una ciencia que puede dialogar con la física, con la química, con las matemáticas y no limitarse a las certezas de los, de los medios de comunicación. ¿Sí? Claro, claro. Es una Qué ciencia más interesante, interesante la comunicación. qué interesante, Octavio. Me parece esta perspectiva. Fíjate que esto de la teoría de las cuerdas, sinceramente, eres el primero que me la comparte, que nos comparte algo así. Yo Bien. no la conocía. Y sí, tu punto de vista me parece efectivamente mucho más amplio, porque como bien dices, como que nos estamos enfocando solo comunicación, medios, pero esto va mucho más allá, todo con más Sí, profundidad. Me encanta que nos hables de esto. Yo soy fiel creyente de que el universo entero es pura vibración, que cada, como dijiste, ¿no? sí, Las mismas hormonas, las neuronas, todo nuestro, como que hay mundos, universos dentro de nosotros que comunican sí. entre ellos definitivamente, por eso es la perfección del ser humano es la que es. Y a mí me gustaría saber con toda sinceridad, desde esta gran experiencia que tú tienes de vida, dedicándote tantos años a esto que es la comunicación y ahora con esta nueva visión mucho más amplia, me gustaría saber qué opinas, si crees que estamos realmente sabiendo utilizar los recursos para mejorar nuestra comunicación como seres humanos o no lo estamos sabiendo hacer. Oye, no, yo creo que nos falta es, pues, más ampliar los horizontes reflexivos, o sea, entender que es mucho más amplia, más interesante de como la hemos estudiado, ¿no? Te comentaba que la sociología ha sido perversa porque de lo que le interesa de la comunicación es el poder, la búsqueda del poder. Y creo que ha encorsetado, y lo hemos aceptado buena parte de los investigadores, por lo menos en América Latina, no, también muchos gringos y canadienses, que la sociología tenga una influencia tan fuerte y tan negativa sobre la comunicación. La comunicación tiene que ser interdisciplinaria, se relaciona con las matemáticas, con la física, con la química, y despojar, apartar, limitar a la comunicación de de la sociología, la enriquece. Te das cuenta que en la biología hay intercambios complejos de información, que esa es otra cosa. En las escuelas de comunicación te enseñan a suponer que la información es un aspecto secundario, que realmente lo importante es la comunicación, que la información tiene que ver con máquinas, en último caso, pero no es un asunto prioritario en la comunicación humana. Y es un error gravísimo, ¿no? Platicábamos del origen del universo desde la teoría de las cuerdas, el papel tan relevante que tiene la información. Y en toda la comunicación, pues simplemente no se puede comunicar sin información, intercambiamos Ujú, finalmente información. Entonces, ujú, la materia prima de la información, de la comunicación es la información, y la información va más allá de lo verbal. Tú lo planteabas muy bien, Mari, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con las emociones, tiene que ver en un momento dado con lo no verbal, incluso. Entonces, ujú, al empezar a reconocer que la comunicación no se agota en lo humano, no es un elemento contradictorio de la información, sino que observa un papel fundamental en todos los escenarios comunicativos, empieza a cambiar tu dinámica de comprender hasta en un momento dado la comunicación. En un debate con algunos colegas muy reconocidos sobre el tema de las fake news, la desinformación, ellos ujú. señalaban, bueno, pues es culpa de las redes sociales, redes sociodigitales en sentido estricto.
Algunos pensaron, no, pues también tiene que ver con los medios de comunicación y el periodismo, también se miente. El caballo de Troya, algunos sugirió. Hay engaños, una treta, hay desinformación. En los animales se dan campañas o acciones desinformativas. Cuando, por ejemplo, un determinado macho va a cazar a un animal, puede emitir las señales olfativas, feromonas idóneas que le hagan suponer al animal que va a cazar que va a encontrar el amor de su vida, es decir, que va a encontrar a la hembra. Da la vuelta y se encuentra al depredador. ¿Qué ocurrió? Imágenes olfativas, ¿sí? Entonces, los animales, es el principio de Doctor House, todos mienten, los animales también mienten. Y la mentira es un principio de supervivencia en el mundo animal. La naturaleza no es estrictamente lógica, también es mentirosa. Entonces, empezamos a descubrir un universo reflexivo muchísimo más complejo, ¿no? Donde eh, pues no cobra factura de naturalidad, pero está presente, por ejemplo, la mentira en la comunicación animal. Qué maravilloso, ¿no? Porque antes ni nos importaban los animales en términos de reflexionar sobre sus posibilidades de comunicación y luego entender que también como parte de la cadena alimenticia se ven obligados a engañar para poder subsistir. Me parece que nos debe dar muchísimo más humildad en términos de lo que hemos estado construyendo como el objeto de estudio de la comunicación. Demasiado estudio sobre los medios y más y menos de cosas más significativas como cómo te sientes, qué vibraciones en un momento dado podemos experimentar sobre las mentiras como principio de supervivencia en los animales. Wow, como que empiezas a despojarte de tantos libros inútiles y empiezas a Ujú. buscar otro tipo de respuestas en otros caminos. Puede ser la poesía, puede ser la biología, puede ser la filosofía, pueden ser las matemáticas, pueden ser, y todo esto finalmente nutre tu reflexión sobre la comunicación. Tienen sus Claro. Oye, ¿y sabes estrategias. qué me hiciste pensar? Perdón. Sí, claro. Sí, No, 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 muy bien. Y me hiciste también pensar que, bueno, esto es algo que se siente, que se toca, que es como más presente a nivel humanidad. Pero ahora sí te voy a traer al tema de qué pasa cuando estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? O sea, sí. ¿qué te preocupa, no? O sea, ahora que estamos como que expandiendo el significado de la comunicación y viendo que tiene aún más de lo que nosotros le habíamos encontrado en el pasado. Pero ahora tenemos esta nueva como tema donde hay mucha intercambio de información, ¿no? Volviendo a tu punto del intercambio de la información. Y que tú como comunicólogo, estrella, ¿qué te preocupa y qué impacto sientes que va a tener la inteligencia artificial en la comunicación? No, pues total. De hecho, lo que veo es que hay una cantidad de colegas míos que antes despreciaban a las tecnologías de información, McLuhan. ¿Quién sabe quién es ese güey? Ah, han tenido que tragarse toda su arrogancia, todo su desprecio, y finalmente hoy tienen que hablar. Primero hablaron de Internet y ahora están hablando de inteligencia artificial. Y todo ello le da la razón a McLuhan. O sea, Internet finalmente es una tecnología. Ujú. La inteligencia artificial es tecnología. Los medios de comunicación son tecnologías. Eso no lo entendieron buena parte de los comunicólogos latinoamericanos con la etiqueta de marxistas, ¿no? Y la teoría crítica. Desprecio a todo el maclujanismo, ¿no? Y luego hemos descubierto que incluso, por ejemplo, el alfabeto fonético y el lenguaje son tecnologías. No es algo con lo que tú naciste. O sea, para articular el alfabeto fonético fueron necesarios millones de años. O sea, para que se fuera desarrollando el cerebro humano, las facultades o capacidades expresivas de la familia Sapiens, que no tuvieron los neandertales, que eran muchísimo más fuertes todavía que los Ujú. Sapiens, pero
somos de la última especie sapiens que sobrevive y que desarrolla una inteligencia por compartir información en buena medida. Entonces, no solamente permitió la producción social del conocimiento, sino también aseguró la supervivencia de nuestra especie, el poder trabajar de manera colaborativa, formando grupos, compartiendo información en muchísimos sentidos, ¿no? Eh, Hasta llegas a la inteligencia artificial, que me encanta porque de entrada rompe con la soberbia de los filósofos. ¿Cómo que una máquina va a pensar? Los únicos que producen conocimiento son los seres humanos. A mí me parece que es una llamada muy oportuna de humildad. Lo que te digo, hay intercambios de información entre los animales, en la naturaleza, hasta parece en lo invisible finalmente, y siempre creemos que el gran director de la orquesta del universo es el hombre. Yo creo que tenemos que ser muchísimo más modestos y entender que hasta las máquinas hoy en día comparten información, piensan, puede dar mejores respuestas que nosotros a N cantidad de problemas. En el desprecio a la inteligencia artificial hay una arrogancia. ¿Cómo en un momento dado una máquina nos va a superar? Y hay tendencias bien radicales, ¿eh? Hay quienes dicen, lo mejor que le puede ocurrir a este planeta es que las decisiones las tomen las máquinas, porque le hemos infligido tanto daño al planeta, a tantas especies, el cambio climático, las guerras, que lo mejor que nos puede ocurrir es que máquinas no tan maleadas como los mismos seres humanos puedan tomar en un momento dado decisiones. A mí me resulta peligroso, ¿no? Sí, me da miedo, pero también si asimilas la factura de qué es lo que hemos hecho realmente los seres humanos, como para merecer seguir gobernando este planeta y vamos a destruir las máquinas para que nunca puedan ellos disputarnos el control planetario. Pues no, tampoco descarto porque hago la autocrítica de, oye, hemos hecho tales barbaridades, hemos cazado a los últimos, ¿por qué? A los últimos animales de una determinada especie, porque un imbécil cazador quiere llevarse la medalla, pasar a la historia o tener la cabeza aquí atrás del último animal de tal especie, debería ser un motivo de profunda vergüenza, ¿no? Todo ello. Y pues no sé, a mí me parece que la inteligencia artificial que establece un parteaguas, un antes y un después, Ujú. va a cambiar, ha cambiado a la filosofía, a la psicología, a la misma comunicología, ¿sí? Ujú. Hoy en cantidad de colegas míos hablan yo mismo, sobre inteligencia artificial, como antes se habló de la televisión, de internet y de las redes sociodigitales, ¿no? Y qué bueno, porque levantamos la mirada más allá del sistema de certezas tan agotado con el que veíamos a las redes sociodigitales, con el que vimos a internet, como antes vimos a la televisión, a la radio, al cine. Hoy tenemos que interesarnos por los efectos que pueden producir en un momento dado las plataformas de inteligencia artificial en la producción del conocimiento, en su socialización, en el ámbito docente, ¿no? Mi esposa ahorita, por ejemplo, se las ve, pero terribles, porque le entregan proyectos de tesis que fueron realizados por inteligencia artificial. Ay, Claro. Me imagino. entonces, Oye, Octavio, ¿qué tan pero mira, original y genuina es tu producción hoy? O vamos a tener que normalizar la co-creación. A final de cuentas, que cierta parte del original de un determinado texto será también porque formulaste bien los prompts, las preguntas idóneas para obtener este tipo de respuestas. qué Pero es respuesta. una nueva metodología, no te puedes conformar con la primera respuesta que te da Gemini o que te da ChatGPT o Cloud o lo que tú quieras, sino puedes realizar todavía un sistema
más integrado, complejo, mejor estructurado y trabajas. No prescindir de las plataformas, pero trabajarlas mejor. No agotar tu complacencia en la primera respuesta. Esto es lo que me dijo ChatGPT y te lo entrego. Busca en todas las plataformas, compara. Quiero ver el tipo de preguntas que tú formulaste para ayudar a esto. Eso es lo que vale la pena. Porque no vamos a O sea, evitar, ya que te estás no vamos, valiendo, ¿no? Ya que te estás valiendo de ese uso, al hazlo menos bien. hay que saber también hacerlo bien, claro, explotarlo Sí, como se debe, no nada más en el conformismo, digamos. Pero fíjate, con sí. este gran impacto del que estás hablando, sin duda en todos los ámbitos, en todas las materias, en la medicina, en la música, Ujú. en todo, todo, ¿cuáles crees tú, cuáles serían para ti como las habilidades que más valor van a tener a partir de aquí en esta era dominada por la inteligencia artificial? ¿Cuáles serían las habilidades humanas que crees que se van a volver más valiosas? Tenemos que aprender a trabajar bien con la inteligencia artificial. No podemos eliminarla y prescindir de ella. Entonces, parte de tu trabajo formativo Ujú, hoy es enseñarle a tus alumnos que no pueden rechazarlo. Y ujú, que en el ámbito profesional, la, la empresa, la organización está exigiendo las mejores respuestas posibles en ti. Y ujú. ahí tenemos que ser humildes, ¿no? O sea, seguramente si yo trabajo con inteligencia artificial, puedo ser más eficiente que si en un momento dado me niego a trabajar con inteligencia artificial. Entonces, yo creo Sí. que hay que transformar hoy todos los planes de estudios y todas las carreras para que el eje articulador sea en buena medida la inteligencia artificial y, y- y habilidades dialógicas, ¿no? O sea, que tú puedas ser capaz de dialogar con las distintas plataformas y lo que les comentaba, no conformarte con la primera respuesta, sino si puedo tener acceso a las mejores plataformas de la inteligencia artificial, uso todas, de tal manera que la respuesta que estoy buscando para tal problema, para tal reto, para tal cuestión concreta que demanda mi trabajo o lo que voy a producir, esté lo mejor fundamentado posible. Entonces, me parece que es lo que tenemos que Va por desarrollar, ¿no? Una ahí. capacidad de diálogo y de un diálogo muy productivo con las plataformas de inteligencia artificial. Fíjate que a mí lo que me preocupa un poco es si llegará a reducir la curiosidad, ¿sabes? La reflexión, la capacidad de crítica, de discernimiento. O sea, yo, por ejemplo, veo, tengo hijos de diferentes, literalmente, generaciones, si tú quieres. Y los dos más grandes, pues no vivieron la parte de inteligencia artificial cuando estaban escribiendo sus primeros Ujú. ensayos. Entonces tuvieron que, ¿sabes?, hacerlo orgánicamente y estudiar y, ¿sabes?, toparse con no está bien, no está bien. Y tengo al tercero, que el tercero, o sea, vive y huele y respira y come a inteligencia artificial. Y entonces todo es, así es como soluciona todo, como se pregunta todo y la respuesta que le da, ¿no? Pero yo no, yo a veces lo veo escribir cuando no tiene la ayuda de la inteligencia artificial, cuando veo lo que escribe, pues tiene una calidad muy diferente a la calidad que Ujú. tenían sus hermanos a su misma edad, ¿no? Entonces, ¿tú crees que existe este riesgo de que la inteligencia artificial nos reduzca esa capacidad tan importante que es humana, o sea, de una manera profunda, o tú crees que no? Yo creo que sí. Y no. Eh, Todas las tecnologías, es el principio de Postman, ¿no? Hablando de ecología de los medios, todas las tecnologías te reportan grandes ventajas, pero también introducen problemas. De hecho, hay quienes te hablan de que el ciclo de las tecnologías es, vamos a meter nuevas tecnologías para resolver los problemas que heredamos de las viejas tecnologías. Y este ciclo nunca termina, ¿no? Pero bueno,
ahora los problemas que genera la inteligencia artificial, quizá en un momento dado estamos esperando que la revolución de la computación cuántica sea la encargada de poderlos resolver, ¿no? Entonces, nunca Ujú, termina este ciclo. Pero sí lo que creo es que hay un nuevo campo, y conozco gente muy buena en ese campo, aquí en España, eh, que ha extendido la alfabetización mediática e informacional. Es decir, el que tú aprendas a sacar el mejor provecho de los medios de comunicación al ámbito de Internet, al ámbito de las redes sociodigitales y al ámbito de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, lo que te estoy diciendo en otras palabras es, si nosotros educamos para que tú le saques el mejor provecho posible a la inteligencia artificial, vamos a tener mejores resultados que si te dejamos sin hacer nada, ¿sí? Mm, Esto es lo que ujú. tenemos que hacer. Introducir la alfabetización mediática e informacional en todos los campos para que la gente desde el kinder empiece a aprovechar lo mejor de la inteligencia artificial y vas a tener otro tipo de ciudadanía, seguramente. Ujú. Balanceando, claro, o sea, no se trata de que la inteligencia artificial haga todo por ti, pero sí que tú la sepas aprovechar mejor, ¿sí? Y, Mm. y subsana también un problema bien serio que hay con los centennials, por cierto. Hoy, en cantidad de países, México está recuperando, se está reinstalando en la discusión el tema del acceso y el uso de las redes sociodigitales en menores de edad, ¿sí? ujú. Claudia Sheinbaum ha señalado la necesidad de regular las redes sociodigitales. Australia empezó, eh, hoy en Europa está muy extendido el tema y México se instala, pero por razones de control, fundamentalmente, que puede ser muy peligroso el asunto para censurar. Yo quiero controlar las redes digitales para que tú no me critiques, para que tú no me cuestiones por mi dato protegido, por N cantidad de factores de sometimiento y control. Pero lo cierto es que las redes digitales eh, anularon buena parte del imaginario del juego, del entretenimiento, del desarrollo y de la realización de un gran número de centennials que renunciaron a jugar en la calle, a jugar pelota, por dedicar N cantidad de horas a, a, al- a las redes sociodigitales, la trampa del engagement, ¿sí? La dictadura de los datos de Brittany Kaiser te habla de la microfocalización y de cómo los algoritmos fueron concebidos para que tú en un momento dado te involucres más. ¿Por qué? Por razones de diferencia. No me gusta lo que están escribiendo. A mí me ocurre, por ejemplo, en redes digitales, entro a Twitter y detesto los mensajes de Podemos o de los apologetas de la revolución cubana y de la dictadura cubana. Entonces pierdo tiempo valioso, no voy a cambiar nada, pero sí digo, lo primero que tiene que caer es la dictadura en Cuba. Podemos son una punta de farsantes, ¿no? O una izquierda de caviar que Pablo Iglesias siempre ando peleando por ahí, es muy comunista y vive en un chalet de lujo con piscina aquí en Madrid, ¿no? Un Típico. comunista de caviar. Entonces, y lo involucro y pierdo tiempo valioso que debería destinar a leer un libro. Estoy recuperando lecturas fundamentales y Carlos Fuentes, la literatura me Ujú. parece indispensable, ¿no? Pero Claro. ya te Entonces, Tan, agarraron, tan ya te agarraron orgánico. a ti Ya te también. agarraron hasta a ti. Imagínate con las nuevas generaciones, Octavio. Tú porque tienes mucho discernimiento y reflexión y como autocontrol. pues no te creas, Pero ya te pero el Vas a tema agarraron, es hacerlo. sí. ese. Esta semana publiqué en el Universal un texto. Yo te iba Entonces, a el decir, problema son los Octavio, yo te iba a decir algoritmos. que yo hice mi Son los tarea algoritmos. y leí esa publicación en el Universal. Todo esto que estás diciendo lo pueden encontrar, vamos a decir dónde al último. No, de verdad, hice mi tarea y lo leí
Te echaste un Gracias. súper artículo de esto en el Universal, de cómo te capturan y cómo te atrapan y de cómo están Eh, ahorita tratando de regular esto, en lo que decía Mónica, ¿no? Entre los adolescentes, en Europa está muy fuerte el que se están poniendo de acuerdo para ver cuánto sí, cuánto no. Pero mira, eh, yo tengo una el tema curiosidad son porque algoritmos, Mari, muy rápido. Si tú cambias los sí, algoritmos, evitas ese engagement, que es lo ujú, que Francis Haugen, no se sabe en la historia. Frances Haugen era una experta en minería de datos que trabaja en Facebook y ella no, mm, se roba investigaciones internas donde, por ejemplo, en Instagram se demuestra, investigadores dentro de Facebook demuestran que como están los algoritmos en Instagram, propician en niñas y adolescentes inseguridad, anorexia, bulimia, suicidio. Y le dicen los investigadores a Mark Zuckerberg, cambia los algoritmos. Esto está ujú, generando todo esto. O matízalo. No, los datos de niños y adolescentes son una mina de oro. No vamos a cambiar nada. Toda esa información la saca de Facebook, la da a conocer a, a través del programa de 60 minutos, primero en The Washington Post, si no me equivoco, en algunas colaboraciones. Eso en 2021, sí, 2021 más o menos. Y luego en el programa de 60 minutos, el gringo de la ABC, que tienen la mayor audiencia sobre temas de información los domingos en la Unión Americana. ¿Qué consiguió? Pues consiguió que Facebook cambiara de nombre, se volvió Meta porque Facebook, Mark ujú. Zuckerberg apostó por el metaverso, que se equivocó. La gran apuesta era la inteligencia artificial. Por eso ha relegado el metaverso a un segundo plano y se ha ocupado de la inteligencia artificial. Pero lo que nos demostró Haugen es que el problema radica en los algoritmos. Si tú cambias los algoritmos, saneas las redes Ujú. sociodigitales. Pues por más proclamas de Claudia Sheinbaum que vamos a prohibir esto y que vamos a regular, o esa es una batalla perdida. Lo que hay que hacer es obligar a las plataformas a que los algoritmos sean auditados y evitemos en un momento dado tanto efecto tan negativo por el engagement y otros factores asociados. Pero el tema está en la programación. Ahí está el asunto que tenemos que atacar. Ahí está el punto. Sí, eso es de Sí, no, yo te quería preguntar justo cuando estabas diciendo esta parte de integrar, de que a los jóvenes no les enseñemos, o bueno, todos los que son como ustedes, profesores todavía, o que están en ese campo más de la docencia, digamos, o los padres de familia con los propios hijos, a integrar, me gustó mucho de integrar el recurso, integrar la inteligencia artificial, porque bueno, llegó para quedarse seguro y para seguir evolucionando y Supuesto. para dar para mucho más. Pero, ¿qué hacer para que no nos domine? Además de, ya dijiste, tal vez esta es la respuesta, ¿no? El, el poder también enseñarles a que lo utilicen mejor, pero ¿qué otra cosa se te ocurre que no nos hayas dicho hasta ahorita? ¿Cómo hacer para que no nos domine, no nos coma? Hay gobiernos, iniciativas, grupos de trabajo, que es básicamente lo que están proponiendo, ¿no? Que la superinteligencia artificial sea regulada, sea sancionada. Hay que regular. La autorregulación, ya lo vimos con las redes sociodigitales, no funciona. Las Ujú, empresas que obtienen ganancias multimillonarias no van a querer modificar sus algoritmos y no se ven obligados a ello. Lo mismo con la ujú, inteligencia mm, artificial. Es un tema de regulación. Pero ¿quiénes pueden en un momento dado regular? Fundamentalmente los productores. O sea, te dicen, y en México vamos a poder regular la superinteligencia artificial. No, seguramente que no. Seguramente. Y en otros sí. países tampoco. ¿Por qué? Pues porque no tenemos ninguna capacidad de intervención real sobre todo el tema esencial de algoritmos. Entonces, tiene que ser necesariamente
en China, China copia mucho lo que hace Estados Unidos. Cloud acaba de realizar una serie de objeciones a Alibaba que se está robando buena parte de la construcción de sus plataformas, ¿no? Los Estados Unidos Ujú. tienen que hacer algo muy, muy serio. El gobierno está consciente de esa situación. Es más, el mismo Putin lo ha señalado, ¿no? Quien controle la inteligencia artificial gobernará seguramente. Sí. Entonces, sí es un Ay, tema de sí, regulación. nos dejas pensando. Sí, es un tema de regulación, pero pienso que es tan grande eso que tenemos que empezar por uno mismo, porque no podemos Sí, esperar a que esos, ¿no? Porque hay muchos intereses de por medio y mucha polarización al respecto, mucho dinero también. Y creo que, o sea, sí pienso desde el punto de vista que hemos platicado acá en estos episodios, la importancia de nuestro, nuestra parte que genera el control, ¿no? O sea, porque hay, la regulación más allá es fuera de nuestro control, pero que sí está en nuestro control para podernos ayudar, ¿no? Porque, y creo o sea, como que me quedo pensando de varias cosas que comentaste, Octavio, porque creo que no, ignorarlo no es el tema, es integrarlo. No olvidarnos de ese discernimiento, de no siempre quedarnos con la primera ujú, respuesta, sino encontrar bien, buscarle bien, leerlo bien, reflexionarlo antes de integrarlo a lo que estamos pensando o a nuestro trabajo que estamos haciendo o a la respuesta que estábamos buscando. Entonces, me quedo con esas dos temas, ¿no? Integrémoslo, pero cuestionémoslo y pienso que por tercero, sabiendo este tema de los algoritmos y cómo nos guían y nos empujan hacia ciertas cosas, generar un poco más de conciencia sobre a dónde nos está llevando, ¿no? Como tú estás diciendo, ¿no? Viendo por Twitter y de repente ya te sientes enojado porque estás viendo cosas que son en ujú, contra de lo que tú estás pensando y es como tener esa capacidad de, a ver, esto me está eh, De parar. llevando a un lugar de crecimiento, a un lugar de enojo, a un lugar de destrucción, o sea, ¿a dónde me está llevando lo que estoy viendo? Entonces, como que esos tres puntos me parecen súper como para agarrar de toda la sabiduría y de toda esta plática, como para que nuestros escuchas lo piensen y lo sientan y se queden con eso ujú. para poder mejorar y navegar mejor la comunicación y la inteligencia Yo artificial. sacaría el tema de alfabetización mediática e informacional, que es educar para obtener el mejor provecho posible de la inteligencia artificial. ¿Sí? Sí, Evitas el doloroso aprendizaje de prueba y error, y el error puede ser muy costoso. Entonces, Ujú. sí, la alfabetización mediática e informacional perfilada de la inteligencia artificial debe ser una política de Estado. ¿Sí? Aquellos gobiernos, aquellos estados que efectivamente reparen en el impacto que puede tener la inteligencia artificial, que va a tener en las sociedades. Lo mejor es preparar a los ciudadanos para que no sean desplazados tan fácilmente por la inteligencia artificial. No se vuelvan trampo, o sea, educa. O sea, siempre la mejor respuesta es la educación. Siempre, siempre, siempre. Y ahora más que nunca. Pero eso ahora es una educación más compleja, ¿no? Que es educar para resistir, para usar, para sacar el mejor, para que no te dañe tanto la inteligencia artificial. O sea, hay datos escalofriantes. ¿Cuántos millones de personas van a perder sus trabajos por la inteligencia artificial? Muchísimos. Y peor y más rápido si no se preparan para trabajar con ella. Ese es el tema. claro, Entonces, ¿qué es lo que hay que sí, Sí, hacer? Hay que... sí. tal vez nos estás, no, perdóname, adelante. No, adelante. A ustedes les perdono todo. Así es que... Gracias. No, es que qué interesante porque tal vez sin habértelo preguntado, está respondiendo a la última pregunta, que es, ¿cuál sería para ti si
digamos, esta evolución de la tecnología que está creciendo de esta manera exponencial, ¿cuál sería la conversación que tú sugieres que tendríamos que tener con urgencia como humanidad? Y bueno, nos estabas diciendo, educar, la educación es el principio. Sí, Sí, y educar para súper. que no pierdas el trabajo tan fácil, para que si te exigen en tu trabajo eh, inteligencia artificial, o Amaya ahorita, por ejemplo, que trabaja estrategias de comunicación y todo lo que ustedes quieran, ha tenido que aprender a trabajar con inteligencia artificial porque ahora profesionalmente tiene que trabajar así y así está formando a los estudiantes. El tema es este, ¿no? Mira, hace muchos años en América Latina me tocó visitar algunas universidades. Fui director de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación. Entonces me tocó ver a profesores de periodismo que aún existiendo computadoras les exigían a los alumnos utilizar la máquina de escribir y lo justificaban a partir de un supuesto romanticismo. Es que el periodista se vuelve periodista dejando sangre de sus dedos en las teclas de la máquina de escribir. Espérame, eso te tocó a ti en ciertas circunstancias en un contexto ya rebasado. Pero hoy, si tú les enseñas esa mística de trabajo a tus estudiantes, vas a generar desempleados, porque donde van a buscar trabajo les van a exigir trabajar con computadoras. ¿Cómo Claro, hacerte entender eso? ¿Sí? Y es lo mismo que claro. hoy me valgo de esta historia real, para trasladarla al aquí y ahora, ¿no? Eh, Cerrarnos a la inteligencia artificial es contraproducente. ¿Por qué? Porque vas a generar tú mismo a los desempleados del ya, del ahorita, del aquí y el ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enseñarle a la gente a trabajar con inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, Claro. no son tantos los millones que van a perder su trabajo, pues contribuir a amortiguar el doloroso peso que puede representar si que la IA desplace a N cantidad de personas. Y Sí. hablamos de todos los niveles, ¿eh? Desde cirujanos, donde un robot puede No, claro. realizar una cirugía de precisión con mayor Sí. exactitud que el mejor cirujano humano, hasta la tarea Claro. que tú quieras, ¿no? Todas, es que todas, sí, tienes toda la razón. Octavio, esta plática ha sido para nosotros un dulce, Postre, aunque son temas inteligentes, un postre delicioso. Y te agradecemos tanto, tanto este tiempo, el compartir ideas. De verdad que me quedo con mucho, porque yo, si te soy sincera, sí de repente me cuesta, o sea, me cuesta el tema. Por ejemplo, estabas hablando de los cirujanos, pero nosotros que somos, por ejemplo, coaches, pues hay coaches de inteligencia Ujú. artificial, ¿no? Y de repente me llegan a mí clientes donde me dicen, oye, lo platiqué con la inteligencia artificial, y eso di que me lo dicen, ¿no? Pero hay gente que lo hace sin platicar y sin tener como que un rebote con un humano, y eso a mí como de repente me hace todo esto para decir que esta plática me ha abierto los ojos a abrazar un poco más la tecnología, y no tenerle tanto Sí, miedo, sino sí. aprenderla, integrarla. Me quedo con eso muy fuertemente, pero bueno, sobre todo por todo lo que nos platicaste y cómo nos expandiste el concepto de la comunicación y de la información. Y podríamos estar horas aquí, horas, Octavio. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Desde No, yo más, Valladolid, sí. por aquellos escuchas, viene de Valladolid nuestro Octavio, viene de Florencia María, y vengo yo desde Atlanta en esta plática tan rica. Ya saben, ¿de dónde te pueden encontrar, Octavio? Dinos dónde nuestros escuchas te pueden encontrar si quieren todavía saber más de ti. Bueno, es octavioislas.com. Es un blog donde generalmente ahí publico eh, textos en El Universal, en Proceso, de congresos,
Vamos, es el blog de mi vida académica. Sí, a mí me parece que es. Perfecto. En cuanto a publicaciones académicas, en academia.edu, que es Ajá. el sitio que almacena el mayor número eh, de recursos para investigadores y docentes. Ahí están libros, están artículos de periódicos, capítulos de libro. Es academia.edu, buscar Octavio Islas y ahí aparezco, ¿no? Y mi correo Súper. electrónico, lo saben, es joseoctavio.islas@gmail.com. ¿Sí? Y yo Gracias. estoy más que agradecido porque, les digo, siempre te llega al alma, esa es la palabra, que exalumnos Mm, pues se acuerden de ti, que no solamente que se acuerden, bueno, pues te piden una opinión, caray, todavía te llega más, ¿no? O sea, en este momento que estaba yo respondiendo o platicando con ustedes, sí me llegaron flashbacks de, no sé, de un salón de clases allá en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, o verlas caminar ahí por el Campus Estado de México. O sea, son cuestiones Exacto. hermosísimas que no se te dan con otra persona, aunque sea del CDS o del medio más importante o con mayor notoriedad, porque no fueron tus alumnos, no son parte de ti, no te representan nada. Y en el caso de ustedes, sí me representan pues, mucho, ¿no? O sea, tantos años de vida en esto y muy gratificante que se acuerden que me tengan presente. Muy Privilegio, agradecido. Octavio. Claro que Este sí. No, hombre, al revés, imagínense al haberlo revés. tenido, es un privilegio de verdad, haberte tenido No, al revés. prácticamente todos los días durante casi 5 años de la carrera. Todos los días tenemos acceso a ti. No, yo no me perdí, creo que de verdad, de una de tus clases porque tienes una pasión, una casi obsesión por el saber, por conocer, unas ganas, yo creo que interminables de seguir aprendiendo, de seguirte preparando más de lo que ya estás. Si yo hubiera leído tu biografía, y no es broma, si hubiera leído tu biografía, seguiría casi que leyéndola, me hubiera llevado todo el episodio en leer y compartirles la cantidad de carreras, maestrías, doctorados en muchas universidades del mundo, no nada más México, Estados Unidos. Eres de verdad un libro abierto y qué privilegio fue para esta generación. Vamos a estar compartiendo el episodio con muchos de la generación. Haberte tenido ahí Gracias. en nuestro salón de clases es maravilloso y tenerte aquí hoy con nosotros. De verdad, gracias. Gracias, muchas, muchas gracias. No, ahora Sí. muy Muchas agradecido. gracias. Y compartan esta sabiduría. Si esto resuena con ustedes, si quieren expandir sí, diría yo, esta sabiduría y esta plática, compártanlos. Estamos en todos los medios Digitales. digitales. En YouTube, en TikTok, en Instagram y por supuesto en Spotify y Apple Podcast. Ser Humanos Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio, María. Nos vamos con una sonrisa en la cara. Gracias, Y No, Octavio, otro en por el María, estar gracias. aquí. corazón. Gracias, Octavio. Besos. Gracias. Hasta Bye, luego. bye, bye.